Dios les bendiga. Estamos muy contentos y muy agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, que una vez más nos permite poder llegar hasta donde usted se encuentra con este programa, La Verdad en las Escrituras, deseando que a través de la enseñanza de la palabra del Señor, tu vida pueda ser ministrada conforme a el propósito de Dios. Quiero saludar de una manera muy especial a todos aquellos que se encuentran en esta oportunidad a través de Betel Costa Rica, Canal 50, y también a través de la página de Facebook. Un Dios me le bendiga y un saludo a la distancia. El día de hoy queremos compartir una enseñanza de la palabra del Señor acerca de la conciencia o los estados de la conciencia. Y para ello quiero tener una lectura de la palabra del Señor en el Salmo 16, en el verso 7, la cual leemos honrando al Padre, al Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe, que Él sea el que tome el control de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios eterno, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder llevar tu palabra, Señor. Tu palabra sea aquella que corra, aquella que ministre, que sane, que liberte, que restaure, Dios, a través de la unción de tu Santo Espíritu, Dios eterno. Señor, ministra cada vida, Dios, y glorifícate conforme a tu propósito, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Guapiles Centro, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de oración y enseñanza; jueves, culto de damas y caballeros; sábados, culto evangelístico a las 6:30 p.m. y los domingos con nuestro culto dominical a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados del cementerio 400 metros oeste y 100 sur del aeropuerto en Barrio La Urba. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. La conciencia. Bueno, cuando hablamos de conciencia, entendemos que todos nosotros tenemos una conciencia. De hecho, no sé si has escuchado la expresión que muchas veces eh, decimos a una persona cuando pues tenga que hacer algo o va a hacer algo de una manera generosa, pues le decimos, se lo vamos a dejar a tu conciencia. La palabra conciencia significa conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo, de su propia existencia. En realidad, si vemos la palabra en sí y la dividimos, dice con ciencia, o sea, que es con conocimiento, porque la palabra ciencia tiene que ver con conocimiento. Entonces, con ciencia es tener conocimiento de sí mismo, que es un conocimiento que está en el interior de cada persona. La podemos definir como facultad interior de la mente que busca la rectitud moral de los pensamientos, de las palabras y acciones, independientemente de los deseos o las inclinaciones de la persona. Es la habilidad o la capacidad o la facultad que todo ser humano tiene en su interior de poder, pues, juzgar con rectitud sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, independientemente de lo que haga, porque muchas veces puede hacer que tengamos una acción que
no agrada a Dios, una acción que ofende al prójimo, la misma conciencia viene a ser como un juez en nuestro interior que nos hace entender y saber que hicimos mal. Es la que rige la moral, es la que de una manera general, pues nos guía a nosotros a saber lo que es bueno y lo que es malo. Leímos aquí en Salmos 16:7, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. De hecho, en la versión Reina Valera es en la única cita del Antiguo Testamento donde aparece esta palabra conciencia. Y aún en el original, pues no, en el hebreo no es la palabra conciencia, sino se puede traducir también por riñones, hablando acerca de que en lo más interior o en lo más dentro del ser humano está pues la conciencia, ese conocimiento interno en cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento no encontramos nosotros pues enseñanza explícita acerca de la conciencia, aunque sí la encontramos nosotros pues implícita, más bien en las acciones de las personas y de las historias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos que ir a Génesis capítulo 3 en el verso 8, donde nos dice la palabra del Señor, más bien el 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Aquí podemos nosotros ver que, aunque no aparece la palabra conciencia, Adán y Eva, en el momento que se obedecieron, adquirieron un conocimiento que no tenía, un conocimiento del bien y del mal, que cuando Dios les va a buscar, ellos se esconden porque en su interior había, le podríamos llamar una voz, aunque no es una voz, pero había algo que les decía que habían ofendido a Dios. Adquirieron conocimiento de que estaban desnudos, que antes no se miraban así de esa manera. Y entonces esa acción en su interior los hace saber que han ofendido a Dios y ahora buscan esconderse, porque en lo más interior de ellos, pues había algo que les indicaba que era bueno y que era malo. Así que todas las personas, después de Adán, todos los descendientes de Adán, todos adquirieron conciencia. Todos los hombres tenemos una conciencia. En Romanos capítulo 2, en el verso 14, leemos nosotros en la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todos tenemos conciencia, porque el contexto en el cual se encuentra aquí esta palabra es cuando Pablo les está hablando a los judíos, a los que sí tenían la ley, los que sí conocían la palabra de Dios, a quienes sí se les había revelado lo que agradaba a Dios y lo que no agradaba a Dios, lo que era bueno y lo que era malo.
a los que sí tenían este conocimiento, o sea, tenían un conocimiento de la voluntad de Dios, los judíos. Pero Pablo les dice que los gentiles, los que no tienen la ley o los que no tienen este conocimiento, estos son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos que no conocían la ley de Dios o cómo agradar a Dios, lo que hacían, pues lo hacían de tal manera que tenían una conducta mejor que la de los judíos. O sea que ellos sabían lo que era bueno y lo que era malo, pero vivían de acuerdo a esa conciencia que les dictaba que era bueno. Por eso dice allí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, porque en la conciencia de Dios dejó escrita su ley en una manera general, está en el corazón del hombre. El hombre en sí mismo, sin tener conocimiento de Dios, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por esa conciencia o ese conocimiento que quedó en el hombre. Podríamos decir que la conciencia es la voz del espíritu y del alma en el hombre, quien le indica, de acuerdo a sus racionamientos, cómo vivir una vida de bien, y también que le indica cuando tiene una vida de mal, que lo que está haciendo no está correcto. Por eso ahí nos dice que esa conciencia les acusa o les defiende. Les acusa si lo que hacen no agrada a Dios o ofende al prójimo, y le defiende dándole una cierta satisfacción que lo que están haciendo pues es el bien. Así que vemos que aquí los gentiles tenían una conducta mejor que los judíos, lo que muchas veces pasa también dentro de la obra de Dios, donde aquellos que no tienen conocimiento de Dios, en ocasiones, no todo el tiempo, se conducen de una manera mejor que aquellos que sí conocen la palabra de Dios, aquellos que sí saben cómo agradar a Dios, pero que lamentablemente su conducta lo que hace más bien es blasfemar el nombre de Dios y dar mal testimonio. Su conciencia, pues también les va a estar acusando y dándoles a entender que lo que están haciendo no le agrada a Dios. Así que en el Antiguo Testamento encontramos poco de la conciencia en una manera detallada, mas es Pablo el que en el Nuevo Testamento pues nos enseña más e introduce más el conocimiento acerca de la conciencia del hombre, de sus estados, de cómo funciona y de qué manera es que esta conciencia pues Dios quiere que nosotros la podamos tener de una manera que le agrade a Él. Quiero pues ver condiciones en que se puede encontrar la conciencia o estados en los cuales la conciencia pues se puede encontrar. El primero que encontramos, vamos a ir de una manera pues digámosle así de lo mejor a a lo más malo, y es la buena conciencia. En Tito capítulo 1, en el verso 5, nos dice la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta. Perdón, es primera Timoteo 1, 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí nos habla Pablo, que le está aconsejando a Timoteo, que lo ha dejado en Éfeso, que pues corrija,
y que el propósito de ese mandamiento es que sea de amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. O sea, buena conciencia es una condición de la conciencia, o sea, una conciencia buena, una conciencia intachable, una conciencia que camine de acuerdo a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a las enseñanzas de la palabra del Señor. Una conciencia buena es una conciencia que no va a tener acusación, que no va a estar siendo reprendida, que en sí mismo la persona puede sentir que está agradando a Dios. Así Pablo es como se presenta. Pablo se presenta de tal manera que él pues cree que tiene buena conciencia o limpia conciencia. En Romanos capítulo 23, en el verso 1, 23, 1, nos dice la palabra del Señor. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y en el capítulo 24, verso 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo consideraba que él tenía buena conciencia e inclusive pues así se presentaba delante de los hombres, y él sabía y entendía que también delante de Dios tenía buena conciencia, porque era una conciencia que estaba iluminada por el poder del Espíritu Santo, una conciencia que estaba guiada en ese momento, por la palabra de Dios en la vida de Pablo, porque el Espíritu Santo pues le guiaba, le iluminaba. Entonces, una buena conciencia es aquella que no tiene ofensa en sí misma la persona, y se siente tranquila, se siente confiada, se siente bien, nada le reprende o nada le está ahí inquietando que lo que está haciendo está mal, porque cuando va delante de la presencia de Dios, tiene paz, tiene tranquilidad. Cuando se presenta delante de los hombres, también tiene esa paz o esa satisfacción de que no le pueden reprender, de que no le pueden tachar, porque se está conduciendo de una manera que agrada a Dios y agrada también a los hombres. Entonces, un estado de la conciencia es buena conciencia. Otro estado es, pues, lo contrario, mala conciencia. En 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, leemos en la palabra del Señor. Primera Corintios capítulo 4, verso 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Pablo aquí nos dice que él se considera que no tiene mala conciencia, aunque aún así dice, pues no me justifico, pues el que juzga es Dios. En realidad, el que sabe cómo está nuestra conciencia, pues es Dios. Y aún nosotros mismos, si esa conciencia nos está acusando. Entonces, mala conciencia es un estado. ¿Qué es una conciencia mala? Pues una conciencia que está con intenciones que no son las correctas. Una conciencia que está inclinada al mal.
una conciencia que no quiere nada con el bien, una conciencia que cuando se le habla de Dios, pues siente repudio. Eso es una conciencia mala. Una conciencia mala es aquella cuando una persona tiene malas intenciones en contra del prójimo. Eso es una conciencia mala. En Hebreos 10:22, en Hebreos 10:22 nos dice la palabra del Señor: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí encontramos una vez más que hay un estado de la conciencia que es mala y que nos da a entender la palabra del Señor que nos podemos nosotros pues acercar a Dios si nos purificamos. Y más adelante vamos a ver qué es lo único que puede purificar y limpiar una mala conciencia. Pero estamos hablando de mala conciencia. Es cuando la persona, en realidad, sus acciones, sus palabras y sus pensamientos, sus intenciones, de muy adentro de él, son al mal, inclinadas al mal, a ofender, a hacer el daño. Eso es una mala conciencia. Otro estado de la conciencia es una conciencia corrompida. En Tito capítulo 1, verso 15, nos dice la palabra del Señor: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Otro estado de la conciencia es una conciencia corrompida. Vemos que existe la buena conciencia, la mala conciencia, pero ahora tenemos otro estado, una conciencia corrompida. La corrupción es aquello que inicia muchas veces desde el interior. Por ejemplo, en un hierro, la corrupción o el herrumbre, pues está dentro de él. A veces uno puede tomar un metal, lo pinta, lo embellece, pero con el tiempo erosiona, sale el herrumbre desde adentro porque está corrompido. Así también hay conciencias que están corrompidas. ¿Cómo podemos identificar una conciencia corrompida? Bueno, aquí la palabra del Señor nos dice que sus mentes están corrompidas en el sentido de que para ellos nada es puro. Son las personas que usted les puede estar hablando de algo sano, de algo santo, de algo puro, pero su mente, sus pensamientos son corrompidos, lo toman con doble sentido, con sentido sexual o con una intención inmoral. ¿Por qué? Porque sus mentes están corrompidos, todo lo cambia. Eso es una mente corrompida. También son aquellas personas que han perdido los valores, de, del bien, han perdido el respeto, han perdido la honestidad, han perdido la honradez, han perdido los valores. Y también podemos decir, como nos dice aquí la palabra del Señor en el verso 16, que son los que son reprobados, que son rebeldes, impíos. Son personas que muchas veces pueden tener conocimiento de la palabra del Señor, pero se han vuelto atrás y sus conciencias se corrompen de tal manera que ahora se vuelven rebeldes. No quieren nada con Dios, no quieren nada con la palabra del Señor, se vuelven impíos. Y como dice
la palabra del Señor, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque si un demonio salió de ellos, entran 7 más, ya son 8 que toman el control de esa vida y entonces su conciencia se corrompe de tal manera que nada para ellos es puro. Una conciencia en esa condición es una conciencia que, pues lamentablemente, pueda suceder que no alcance la salvación de Dios, porque no quieren nada con la presencia o con la palabra del Señor. Otro estado de la conciencia del ser humano es una conciencia cauterizada. En Primera de Timoteo, capítulo 4, en el verso 1, Primera Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Notemos que hemos venido de menos a más. Conciencia buena, conciencia mala, conciencia corrompida y ahora una conciencia cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Esta palabra cauterizada significa que, y viene de cauterizar, que es destruir un tejido con un instrumento caliente. Es como cuando uno toma un hierro al rojo vivo y lo pone sobre una herida, o lo usan también para marcar el ganado. Esa parte de esa piel queda quemada totalmente, cauterizada, queda insensible porque ha sido totalmente quemado. No tiene sensibilidad alguna. Una conciencia cauterizada en el ser humano es aquella persona que perdió toda sensibilidad hacia lo santo, hacia lo puro, hacia Dios. Una conciencia cauterizada está inclinada al pecado. Peca continuamente, se deleita en el pecado, se ríe de lo que hace y de ir en contra de lo puro, de lo santo y de Dios. Es una conciencia insensible que lamentablemente ya una persona en esa condición casi que es imposible que pueda alcanzar salvación, porque por más que se le hable de Dios y de la palabra del Señor, pues no quieren nada porque son insensibles, son impenetrables con la palabra de Dios. No porque Dios no tenga el poder para hacer la obra en ellos, no, sino porque ellos no le dan la oportunidad, son rebeldes, están en contra de Dios, hacen resistencia a Dios. Entonces, esta persona está en una condición totalmente rechazando a Dios. Aquí también podemos identificar algo más acerca de los que tienen una conciencia cauterizada. Dice allí, por la hipocresía de mentirosos. Esto generalmente son mentirosos. A ellos no les se dificulta en absoluto el mentir, el pecar continuamente. Mire, es una persona que usa de astucia, usa de la mentira, vive hipócritamente, es un falso. De hecho, el que llega a alcanzar una conciencia cauterizada en muchas ocasiones son personas que han conocido a Dios o han conocido de Dios, han conocido la palabra de Dios, saben que es bueno, saben inclusive el camino, pero se apartaron del camino y viven ahora en una condición en la cual están engañados,
engañados, porque aún dentro de las filas cristianas, podríamos llamarle así, puede ser que hayan personas en esta condición, porque aquí Pablo está hablando acerca de que en los postreros tiempos habrán algunos que apostatarán de la fe, es decir, que se apartarán del camino e irán en contra de la fe, pero muchos de estos seguirán profesando ser cristianos, pero son unos mentirosos, son unos hipócritas, mandan a hacer lo que ellos no viven. Son personas que tienen cauterizada su conciencia a tal manera que tienen el valor de enseñar, de predicar, pero están viviendo una vida doble, una vida de pecado, una vida mentirosa, una vida hipócrita. ¿Por qué? Porque sus conciencias están cauterizadas, son insensibles. Muchos de estos son falsos maestros que tienen otros intereses, intereses económicos, intereses de vanagloria, intereses inmorales, pero que no tienen el interés de honrar y agradar a Dios y servir a Dios. Por eso es que son hipócritas, mentirosos, falsos maestros, la mayoría de los que tienen una conciencia cauterizada. Que aunque Dios les hable, son insensibles. Así que vamos viendo que hay diferentes estados de conciencia. Buena conciencia, mala conciencia, una conciencia corrompida y una conciencia cauterizada, que es la que alcanza un estado donde casi es imposible, sino por la misericordia y la gracia de Dios, que una persona de esa se arrepienta y se vuelva a Dios. Pero también encontramos otro estado en la cual puede quedar la conciencia, y es una conciencia limpia, conciencia limpia. En 2 Corintios capítulo 4, en el verso 2, nos dice la palabra: antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí Pablo está hablando acerca de que el que tiene una conciencia limpia, este renuncia. Estábamos hablando de una conciencia cauterizada, que son hipócritas, que son falsos, que adulteran la palabra de Dios. Pero aquí Pablo nos dice que él tiene una conciencia en la cual ha renunciado a lo vergonzoso, ha renunciado a lo oculto, porque su conciencia está limpia. ¿Por qué la conciencia de Pablo estaba limpia? Porque solamente hay una forma y una manera que nuestras conciencias sean limpias y restauradas a un estado en la cual se vuelvan sensibles y puedan oír y atender y ser instruidos por la palabra de Dios. Y eso lo encontramos nosotros en Hebreos capítulo 9, en el verso 14. Hebreos 9, 14 nos dice la palabra del Señor: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo único que puede limpiar una conciencia, sea corrompida, o sea mala conciencia, o sea una conciencia aún cauterizada, es la sangre de Cristo, quien se ofreció, o sea, quien se ofreció a sí mismo
y por el poder del Espíritu Santo una vida pueda ser cambiada. La sangre de Cristo nos limpia a nosotros nuestras conciencias de obras malas, de obras muertas, de obras de corrupción, nos limpia y nos hace acepto delante de la presencia de Dios. Hay una condición de la conciencia que es una conciencia limpia. Una conciencia limpia es una conciencia que tiene paz con Dios, tiene paz con los hombres, no tiene ofensas, es una conciencia que se siente tranquila, es una conciencia que también es buena conciencia, es la conciencia que ha conocido la verdad, es la conciencia que vive agradando a Dios, aquella que está sensibles a los tratos del Espíritu Santo, sensibles a la voz de Dios, sensible a la palabra del Señor, sensible en el sentido de que no resiste, sino que atiende, que cuando viene el razonamiento de la presencia de Dios en su mente, en su corazón, esa voz que le habla, sea el alma o el espíritu, ella atiende y obedece y empieza a conducirse de una manera que le agrada a Dios. Es una conciencia buena porque está limpia. Dios es el único que puede limpiar nuestras conciencias con el poder de la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros pues nos volvemos a Él, cuando atendemos su llamado, cuando oímos su voz. Hoy yo quiero ministrar esta palabra a tu vida. No sé en qué condición se encuentre tu conciencia. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Guapiles Centro, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de oración y enseñanza; jueves, culto de damas y caballeros; sábados, culto evangelístico a las 6:30 p.m. y los domingos con nuestro culto dominical a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados del cementerio 400 metros oeste y 100 sur del aeropuerto en Barrio La Urba. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Pero le tengo buenas noticias. La buena noticia es que todavía Jesucristo está limpiando con el poder de su sangre las conciencias. No importa la condición en la que tú te encuentres, en la que tú hoy el Espíritu Santo te pueda estar hablando y te pueda estar indicando que tienes una conciencia mala, que tienes una conciencia corrompida o aún una conciencia cauterizada porque eres un hipócrita, porque eres un mentiroso, porque eres un falso, tienes una doble vida, vives en una condición en la cual estás siempre en contra de Dios, pecando continuamente, pero tienes una cara, o podríamos decir una pantalla de que eres un buen hombre, una buena mujer, pero en tu interior, en tu corazón, en lo más interno de tu vida misma está la conciencia que te dice que estás mal, que estás corrompido, que estás enfermo espiritualmente, que no puedes salir de allí. Yo quiero decirte que hay esperanza. Jesucristo es la esperanza. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos y postrarnos delante de su presencia, y el poder de Dios, te va a libertar. La Biblia dice que si el Hijo se libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, Cristo liberta a nuestra vida de toda condenación, de toda obra muerta, de toda mala obra, de toda inmoralidad, de toda atadura, de toda cadena que nos tiene atados al pecado y al mal. Jesucristo es el único que nos puede libertar. Por eso hoy reciba esta palabra allí donde tú te encuentras, y el Señor quiere romper cadenas, Él quiere libertar tu vida, Él quiere limpiarte, perdonarte de todo pecado, pero tienes que venir a Él. Jesucristo es el único que te puede limpiar y transformar. Así que esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito de Dios, que todo hombre
tenga una conciencia limpia, una buena conciencia, porque la conciencia que adquirió en el hombre en el huerto del Edén, esta se ha degenerado, esta se ha hecho mala, esta se ha corrompido, pero Jesucristo vino para cambiar nuestras vidas y darnos una buena conciencia y una conciencia limpia. No tienes paz en tu corazón. Eso es evidencia de que tu conciencia te acusa, que tu conciencia te dice que no estás agradando a Dios. Dios quiere cambiarte hoy. Así que yo quiero invitarte, tú que hoy el Espíritu Santo está poniendo esa necesidad en tu corazón y que está usando tu misma conciencia para que tú te puedas dar cuenta de que necesitas volverte a Dios, que en la condición en la que estás perdido, que no tienes esperanza, aunque todo mundo te conozca como el don fulano o la doña o la persona buena, gente, todo mundo te puede conocer así, pero hay uno que te conoce mejor y ese es el Dios. Y Él es el que a través de la conciencia habla tu vida para que hoy te vuelvas a Él. Deja todo lo que tengas que dejar. Humíllate delante de la presencia de Dios. Por eso allí donde tú estás, yo te invito para que hoy entregues tu vida a Cristo, para que hoy te vuelvas a Él. Hagas una oración de fe pidiéndole salvación y quiero guiarte en ella. Ahí donde tú estás, diga conmigo, Padre eterno, en el nombre de Jesús, hoy yo reconozco que he pecado contra ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Limpia mi conciencia de obras malas y obras muertas. Señor, trae hoy tu poder purificador. Lávame con tu poder y limpia mi conciencia y hazme sensible a partir de hoy a tu voz, a tus tratos, al Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios, por salvar mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho la oración, yo quiero decirte que en este mismo instante el poder de Dios ha estado sobre tu vida y eres limpio, eres santo y la presencia de Dios estará sobre tu vida, dándote confianza y tranquilidad. Él traerá paz a tu corazón, porque esa es la obra de Dios. Si no tienes donde congregarte, te invitamos para que llame a los teléfonos del canal, donde le estaremos orientando para que te puedas congregar en alguna de nuestras iglesias a nivel nacional en Costa Rica, de la obra del movimiento misionero mundial. Si vives cerca de Guapiles, pues será un gozo y una bendición poder recibirle en el templo donde pastoreamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que una vez más nos permitió poder llegar hasta donde usted se encuentra y gracias por acompañarnos en este programa. Te invitamos para que nos pueda acompañar en un próximo programa si así Dios nos lo permite. Dios me les bendiga.